Buenos días. En la clase del día de hoy de Biología General, Celular y Molecular estudiaremos el tema de los lípidos. El sumario de la clase de hoy, en él estaremos estudiando 3 epígrafes, tal como se orientó en la guía de estudio. En el primer epígrafe estaremos estudiando los lípidos, su definición y sus características. En el segundo epígrafe estaremos estudiando la clasificación de los lípidos y específicamente abordaremos ciertas características generales de cada una de las familias de los lípidos, los más comunes. Y en el tercer epígrafe estaremos estudiando la función biológica de los mismos. El material de bibliografía asignado son los 2 libros que aparecen en pantalla. El libro de Bioquímica Médica Cardellar, tomo 1, relacionado con las biomoléculas, específicamente el capítulo 13, y también de apoyo el libro de Harper de Bioquímica Ilustrada, capítulo 15. Comencemos pues a definir y caracterizar a los lípidos. Los lípidos, entre sus características fundamentales, encontramos que constituyen un grupo grande y heterogéneo de sustancias que no forman macromoléculas. Ustedes estudiaron en las clases pasadas cómo los polisacáridos están conformados por monosacáridos, cómo los ácidos nucleicos están conformados por nucleótidos y cómo las proteínas estaban conformadas por aminoácidos. Por lo tanto, los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos son polímeros que están formados por monómeros. Cada uno tiene un monómero característico que lo conforma. Las proteínas, su monómero son los aminoácidos, los ácidos nucleicos, su monómero son los nucleótidos, y los polisacáridos, sus nucleótidos son los monosacáridos. Pero en el caso de los lípidos, ellos no son sustancias poliméricas porque no hay un monómero constituyente que la conforme. Es un grupo grande y diverso de sustancias, pero que no tienen un monómero en común que la conforman a todas. La segunda característica es que poseen una elevada proporción de componentes apolares en su estructura, lo que hace que tengan ciertas características, que es la tercera, que tienen escasa solubilidad en agua, es decir, tienen una característica hidrofóbica, hidro de agua, fóbico como de temor, así que es como que repelen el agua. Y esta característica el carácter hidrofóbico que tienen los lípidos está dado porque tiene una gran proporción de componentes apolares. El agua tiene enlace covalente polar, por lo tanto las sustancias con enlace covalente polar pueden disolverse en ella. Pero en el caso de los lípidos, como tienen una elevada proporción de componentes apolares, entonces tienen una característica, que es la tercera característica que aparece en pantalla, que son hidrófobos o hidrofóbicos, es decir, repelen el agua. Pero aunque son hidrofóbicos, sí son solubles en disolventes orgánicos apolar. Pueden existir en tejidos animales y vegetales, esa es otra característica importante. En el segundo epígrafe estaremos profundizando en la clasificación de los lípidos. Tal como aparece en pantalla, los lípidos para su estudio tienen diferentes familias, unas las que están conformados por ácidos grasos y otras que no están formados por ácidos grasos. Las que están conformadas por ácidos grasos, ahí encontramos un tipo de ácido graso que se llama glicosanoides, los glicerofosfolípidos, los tiacilgliceros, la cera y los esfingolípidos. Uno de los más conocidos son los tiacilglicéridos, que está conformado por ácidos grasos. Los icosanoides son sustancias que también están conformadas por ácidos grasos, al igual que todos, por eso están ubicados en esta familia. Hay otra familia de lípidos que no están conformados por ácidos grasos, es decir, ellos no tienen en la estructura molecular de ellos, no presentan ácidos grasos. Aquí entonces en pantalla vemos cómo existen diferentes tipos de lípidos basados en cada uno de la familia. Ahora, esta clasificación responde a ciertos criterios. El primer criterio de clasificación de los lípidos depende de la composición. Hay lípidos que se clasifican en simples y otros se clasifican en complejos. Los simples se caracterizan y se les denomina así simples porque en su composición química
presentan carbono, hidrógeno y oxígeno en menor medida, pero estos son los tres átomos que lo conforman: carbono, hidrógeno y oxígeno. En ellos podemos incluir a los ácidos grasos, a los acilglicéridos y a las ceras. A su vez, los lípidos clasificados como complejos se denominan así de complejos porque en su composición química incluye el átomo de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además presenta otros tipos de átomos, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Así que aquí se incluyen los fosfolípidos y los esfingolípidos. Entonces es bien claro que de acuerdo a la composición química, entonces los lípidos, basado en este criterio en específico, los lípidos se clasifican en simples y complejos. Los simples formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos, además que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, también presentan otros átomos como nitrógeno, fósforo y azufre. Aquí, por ejemplo, en pantalla aparece, para poder ilustrar mejor lo que acabo de citar, el ácido palmítico y el ácido esteárico. Vemos en la estructura molecular de este ácido graso que solamente tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Carecen de nitrógeno, de fósforo u otro átomo. Por lo tanto, se clasifica como lípido simple de acuerdo a la composición. También el ácido esteárico tiene una larga cadena carbonada, en un extremo el grupo carboxilo típico de los ácidos grasos, pero los átomos que conforman este ácido graso es carbono, hidrógeno y oxígeno. No presentan otros átomos como por ejemplo nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces aquí queda más evidenciado que los lípidos simples solamente están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora analicemos otro caso. Esto es un fosfolípido. En este caso es un ejemplo de lípidos complejos. Vemos que tiene carbono, tiene oxígeno, tiene hidrógeno, lo podemos observar, pero en su estructura también tiene fósforo y además tiene nitrógeno. Al poseer fósforo y nitrógeno en su estructura molecular, entonces hace que este tipo de lípido se clasifica como complejo. Entonces, en resumen, diríamos que los lípidos son simples porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno exclusivamente, y los lípidos complejos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen otros átomos como nitrógeno y fósforo, tal como se ha explicado. Bueno, también algunos contienen azufre. Basado en otro criterio, un criterio muy importante porque es la clasificación de los lípidos en correspondencia a la composición de ácidos grasos que poseen. Los lípidos que tienen ácidos grasos en su estructura molecular se denominan saponificables, y aquí se incluyen los lípidos simples y también los lípidos complejos, es decir, los que vimos anteriormente. Ahora, están los lípidos no saponificables. Estos en su estructura molecular no tienen ácidos grasos. Por lo tanto, cuando en ellos ocurre algún proceso catabólico, es decir, degradativo, ellos no pueden liberar ácido graso porque no hay ácido graso en su estructura. Aquí se incluyen a los terpenos y a las sustancias esteroideas. Existe otro tipo de clasificación que está relacionada con un aspecto un poco más didáctico, y es la que aparece en pantalla, que es la que presenta el libro Bioquímica Médica Cardellat, el tomo 1, el capítulo 13. Aquí encontramos, por ejemplo, los ácidos grasos, los acilglicéridos, que están conformados por ácidos grasos, las ceras, los fosfoglicéridos, que tienen también ácidos grasos, los esfingolípidos, que también lo tienen. Específicamente los fosfoglicéridos y los esfingolípidos son lípidos anfipáticos. Ahora, cuando nosotros nos referimos a un lípido anfipático, nos estamos refiriendo a un tipo de lípido que en un extremo tiene una afinidad con el agua, es decir, un extremo hidrofílico, es decir, soluble en agua, y tiene otro extremo u otra porción que es hidrófobo, es decir, rechaza el agua. Por lo tanto, cuando nos referimos que los fosfoglicéridos y los esfingolípidos tienen características, y una de ellas es que son anfipáticos, nos estamos refiriendo que en la estructura molecular de ellos como lípidos hay una porción soluble en agua
es decir, hidrofílica, y otra porción que repele el agua, es decir, no es soluble en agua, que es hidrófoba. Entonces tiene una porción hidrofílica, afín con el agua, y otra hidrofóbica. Y cuando tiene esos dos caracteres, el carácter hidrofílico y al mismo tiempo hidrofóbico, entonces se denomina que la molécula es anfipática. También encontramos otros tipos de lípidos como los terpenos, específicamente la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K, y luego sustancias esteroideas como la vitamina D, que se deriva del colesterol, las hormonas esteroideas que también se derivan de él, y las sales biliares. Bien, vamos a comenzar el estudio de los ácidos grasos como una de las familias de los lípidos. Tal como aparece en pantalla, encontramos que está conformada por un grupo carboxilo. Ustedes recordarán que es típico de los ácidos carboxílicos y estudiamos que, por ejemplo, los aminoácidos tienen grupo carboxilo, pero si ustedes se percatan, tiene una larga cadena carbonada donde el átomo que más abunda unido al carbono para cumplir la tetravalencia del mismo es hidrógeno, tal como lo aparece. Por lo tanto, como es una larga cadena de carbono e hidrógeno, se dice que es una cadena hidrocarbonada. Entonces podemos resumir que los ácidos grasos están formados por un grupo carboxilo que está en un extremo y una larga cadena hidrocarbonada que se le denomina así hidrocarbonada porque está formada por carbono e hidrógeno. Ahora, a lo largo de, al estudiar la estructura de la cadena hidrocarbonada, podemos darnos cuenta que hay un extremo terminal final que se llama radical metilo, y también dentro de la cadena hidrocarbonada, el carbono con dos hidrógenos se le denomina radical metileno. Entonces, es importante notar que esta cadena hidrocarbonada es la porción apolar, y como es apolar, significa que ella va a tener un carácter hidrofóbico, es hidrófoba, no interactúa con el agua. La longitud de ella siempre es el número par, pero es de longitud variable, no es fija. Hay ácidos grasos que tienen 12 carbonos, 16 carbonos, 18 carbonos. Entonces la longitud de la cadena hidrocarbonada de los lípidos es diferente. Es abierta y lineal y no es ramificada. Ahora, en el caso específicamente de la cadena hidrocarbonada, cuando analizamos la estructura de la cadena hidrocarbonada, podemos a veces percatarnos que los enlaces entre carbono y carbono son enlaces simples. Y cuando los enlaces son simples y tienen una estructura rectilínea, ese ácido graso se denomina ácido graso saturado, que es típico de las mantecas, los sebos de algunos animales, o sea, las grasas que están en los animales, y están otros tipos de lípidos, en este caso ácidos grasos, que tienen en su estructura molecular al menos un doble enlace, tal como aparece acá. Hay un doble enlace y tiene como forma de codo, no es rectilíneo, no tiene una estructura rectilínea, y eso se debe a que ellos en su estructura poseen un doble enlace, y a ellos se les va a llamar insaturados. Ahora, los insaturados pueden tener un solo doble enlace y por lo tanto se denominan monoinsaturados, es decir, son insaturados pero tienen un solo doble enlace. Ahora, pero pueden ser poliinsaturados porque poseen más de un doble enlace en su cadena hidrocarbonada. Siguen siendo insaturados porque tienen en su estructura un doble enlace, pero aquí esta clasificación corresponde a la cantidad de doble enlace que tiene la cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, pongamos algunos ejemplos para poder ilustrar lo que hemos analizado hasta el momento. El ácido palmítico presente en el coco, si nosotros analizamos su estructura, es un lípido, en este caso es un ácido graso, tiene un grupo carboxilo en su extremo, tal como lo podemos observar acá, grupo carboxilo,
y una cadena hidrocarbonada. Ahora, si nos percatamos, la estructura de la cadena hidrocarbonada del ácido palmítico, los enlaces entre carbono y carbono son simples, por lo tanto es una grasa saturada. Y aunque es una característica típica de los cebos y las mantecas de los animales, pero en este caso hay que considerar que la estructura molecular del ácido palmítico presente en el coco tiene mayor correspondencia con las grasas animales. Aquí también tenemos el ácido esteárico. En el ácido esteárico aquí tenemos el grupo carboxilo, la cadena hidrocarbonada, y en esta cadena hidrocarbonada vemos que los enlaces todos son simples, por lo tanto es otro ejemplo de lípido que es saturado. Aquí tenemos el ácido oleico presente en el aceite de oliva, vemos acá el grupo carboxilo, vemos la cadena hidrocarbonada, pero tal como lo observamos acá, está el doble enlace, y en esta estructura donde se omiten los átomos de carbono, aquí también se representa el doble enlace. Por lo tanto, si presenta un doble enlace, es insaturado. Analicemos el ácido linoleico que está presente en el aceite de girasol. En su estructura también podemos observar que acá, en este sitio, hay un doble enlace, y en este también hay otro doble enlace, es decir, tiene dos doble enlaces en su estructura. El ácido oleico tiene un solo doble enlace, por lo tanto es monoinsaturado, y el ácido linoleico tiene dos dobles enlaces en su estructura, así que es poliinsaturado. Ahora, los ácidos grasos, desde el punto de vista de su configuración, hay dos, cis y trans. Los cis, el ácido graso insaturado, los grupos hidrógeno están en el mismo lado del doble enlace, es decir, tal como se representa aquí. En los trans, ácidos grasos trans, el ácido graso es insaturado, pero posee los grupos hidrógeno en lugares diferentes, tal como aparece en pantalla. El segundo ejemplo de lípido son los acilglicéridos, y analizando su estructura vemos que están conformados por un alcohol, tal como vemos acá, un alcohol porque se presenta grupos hidroxilo, aquí sería, y ácidos grasos que pueden tener longitud variable, no necesariamente tienen que los tres ser de la misma longitud, y como vemos en este primero es saturado, este es monoinsaturado y este poliinsaturado. Entonces los acilglicéridos, como el monoacilglicérido, el diacilglicérido, el triacilglicérido, están conformados por un alcohol más ácidos grasos. Aquí encontramos los fosfolípidos que en su estructura tienen ácidos grasos insaturados, pueden contener ácidos grasos saturados. Esta porción que vemos aquí es una porción hidrofílica, estos ácidos es una porción hidrofóbica, y en esta estructura encontramos la porción hidrofílica, encontramos el glicerol unido también con el grupo fosfato ácido fosfórico. Este está presente formando parte de las estructuras de las biomembranas, ya sea la membrana citoplasmática, del envoltorio nuclear o de la membrana de los orgánulos celulares. Aquí podemos observar cómo tiene fósforo, así que al contener fósforo es un lípido de tipo complejo. Otra de las familias son los terpenos, que están formados por una sustancia que se le denomina isopreno, que su nombre es 2-metil 1,3-butadieno, y que es el precursor para formar la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Esto también son sustancias que son de naturaleza lipídica, es decir, y son vitaminas con una característica que son liposolubles. Bien, también tenemos otra familia que son las sustancias esteroideas, se derivan del ciclopentano, peridrofenantreno, de aquí se deriva el colesterol, y sustancias formadas a partir de colesterol. Están los ácidos biliares, están las sustancias, los corticosteroides, las hormonas de la corteza suprarrenal, no todas, de la zona, estamos hablando de la zona glomerular y fascicular, y las hormonas sexuales, los andrógenos, que es la palabra genérica en la cual se agrupan
todas las hormonas, en este caso masculinas, y los estrógenos, que es un nombre genérico también para referirse a las hormonas sexuales femeninas. Entonces, a partir del colesterol, que es el precursor de las hormonas sexuales, se forma la testosterona, el estrógeno y la progesterona. Para terminar, entonces profundizaremos en el estudio de la función biológica de los lípidos. Como primera función biológica, analizamos la función estructural de los lípidos. La membrana citoplasmática, las biomembranas. Al referirnos a biomembranas, nos estamos refiriendo a las membranas de los orgánulos celulares. Por ejemplo, la mitocondria, lisosomas, peroxisomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. También la envoltura nuclear del núcleo eucariótico están formados por biomembranas, y estas membranas, en su estructura tienen diferentes lípidos, como por ejemplo fosfátidos de glicerina, de esfingolípidos, triglicéridos, colesterol y colesterol esterificado o éster de colesterol. Entonces aquí podemos observar cómo los lípidos forman parte de estructuras, y una de ellas es la membrana citoplasmática. Si quisiésemos otro ejemplo, podemos entonces citar cómo el axón de las neuronas están, tal como aparece acá, en algunos sitios está envuelto por una banda que se llama vaina de mielina, y esa mielina que forma ese recubrimiento del axón de las neuronas es de esfingomielina, y de hecho es un tipo de lípido. Y entonces aquí podemos observar que ese lípido conforma las vainas de mielina que están presentes en algunas células, por lo tanto está formando parte de la estructura de las neuronas. Y aquí vemos entonces otro ejemplo de la función estructural de los lípidos. Como segunda función de los lípidos encontramos que tienen función de reserva. Aquí, como aparece en pantalla, está la representación de un tejido. Este tejido se llama tejido adiposo blanco, también conocido como unilocular, porque tienen una gran vesícula de grasa, y casi todo el núcleo está en una posición a un lado, tal como lo puedo observar acá en la figura. Esto sería el núcleo del adipocito, que en este caso es el nombre que recibe esta célula, adipocito. Este sería el núcleo, y todo esto es una gran vesícula, una gran vacuola de grasa, es decir, en este caso de triglicéridos y de éster de colesterol. Por lo tanto, aquí podemos observar que los adipocitos tienen una función de reserva, porque dentro de ellos, en sus vesículas, almacenan triglicéridos y éster de colesterol, y si almacenan, entonces es una reserva de estas sustancias. Como tercera función de los lípidos, también tiene una función energética. Por ejemplo, los triglicéridos, que se almacenan en este mismo tejido adiposo blanco, al oxidarse, un gramo de ellos puede producir 9.5 kilocalorías de energía. Tienen otras funciones como función hormonal. Existen glándulas endocrinas que secretan hormonas de naturaleza esteroidea, es decir, se derivan del colesterol, y que regulan funciones específicas en el cuerpo humano. Vamos a poner algunos ejemplos, como por ejemplo, aquí vemos un testículo. Específicamente esto que aparece son las células de Leydig, conocidas como células intersticiales, que están en el intersticio testicular de los testículos. Ellas son células que tienen una característica, y es que son células especializadas en secreción de esteroides, y por lo tanto aquí podemos ver una correspondencia entre la función del órgano y la función de la célula. Y como un dato importante, el orgánulo más desarrollado, es decir, el orgánulo más desarrollado que tiene esta célula es el retículo endoplasmático liso, que es donde ocurre la síntesis de los lípidos. Y aquí, en esta célula, es donde se sintetizan las hormonas, como por ejemplo sexuales masculinas, como por ejemplo la testosterona, que aparece en pantalla su representación y que se deriva del colesterol. Como otro ejemplo, aquí podemos observar el ovario, específicamente el folículo ovárico,
y esta porción de estas células que aparecen acá son las células de la granulosa. Las células de la granulosa secretan estrógeno, que también es una hormona, en este caso es estrogénica, porque influye en la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el individuo femenino, así como la testosterona, que es una hormona de tipo masculinizante que influye en la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios del individuo masculino. También observamos otro ejemplo, el tercer ejemplo, como en las glándulas suprarrenales, en la zona glomerular, se produce la aldosterona, que es una hormona de naturaleza lipídica que actúa en las nefronas, específicamente en el túbulo conteniano distal y en el túbulo colector, para que se pueda reabsorber agua, se absorba sodio y cloro y absorción de bicarbonato, y con esto aumenta la volemia. Vemos entonces como aquí una hormona como la aldosterona, con una naturaleza lipídica, tiene una función de regulación de funciones. Aquí observamos otro ejemplo de la corteza suprarrenal, específicamente la zona fascicular, que secreta el cortisol, que es una hormona que activa la síntesis de glucosa, activa la glucogenólisis y moviliza las proteínas y grasas de los tejidos. Y también tiene una estructura lipídica y es una hormona de naturaleza lipídica. No todas las hormonas son de naturaleza lipídica. Otra función de los lípidos es que tiene una función termorreguladora, es decir, regula la temperatura corporal. Y un ejemplo de ello es el tejido adiposo pardo. Existe un tejido adiposo blanco, pero existe un tejido adiposo pardo. Y es pardo y también se denomina multilocular. No sé si ustedes logran observar acá, creo que sí, cómo existen pequeñas vesículas de grasa, no al igual que el tejido adiposo blanco, que tiene una gran vesícula donde almacena triglicéridos y de colesterol. Aquí no, aquí son diferentes vesículas de pequeños tamaños. Este tipo de tejido está presente en fetos y en neonatos, es decir, en niños recién nacidos. Y esta característica, o sea, de que este tejido está presente en estos casos, en fetos y en neonatos, es porque van a cumplir una función. Y la función es que van a regular la temperatura corporal y van a producir calor. Y aquí vemos otra evidencia como el tejido adiposo pardo, que adentro de sus vesículas tiene triglicéridos también, tiene una función de regular la temperatura corporal. Así que podemos llegar a la conclusión de que los lípidos que están presentes en esas vesículas, en esas células de ese tejido, pues tienen una función de termorregulación. Otro ejemplo que quiero citarles, que en la síntesis, en este caso la vitamina D, y lo que aquí aparece en pantalla, en la piel, el 7 de hidrocolesterol, va formándose diferentes sustancias a partir de reacciones muy específicas en órganos muy específicos. Aquí en este caso se va formando específicamente en estas dos, voy a centrarme la atención en estas dos en específico, el 25-hidroxicolecalciferol, este que aparece acá, déjenme ver, acá, muy bien, que se forma a nivel hepático por la acción de una enzima que se llama la 25-hidrolasa. Luego, el 25-hidroxicolecalciferol en el riñón, por acción de la 1-alfa-hidroxilasa, termina por convertirse en 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3 activa. La vitamina D se le llama vitamina D, pero en realidad funge como una hormona, así que tiene también una función reguladora. También tenemos otra función que es función catalítica, porque existen vitaminas liposolubles que actúan como cofactores enzimáticos que contribuyen al funcionamiento de diversas vías metabólicas. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K son algunos ejemplos de vitaminas con una función de cofactores enzimáticos y sustancias que ayudan a que los procesos metabólicos juntamente con las enzimas puedan ocurrir. Como sexta función tenemos una función mecánica,
porque el tejido adiposo visceral contribuye al sostén de las vísceras y a la protección contra los traumatismos físicos, tal como aparece en pantalla. Y por último, la última función tiene una función digestiva, porque las sales biliares, que se derivan del colesterol, poseen una acción detergente, es decir, desempeñan una función importante en el metabolismo de los lípidos, es decir, en los procesos de digestión y absorción de los lípidos. Bien, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy relacionada con los lípidos. Espero que hayan podido esclarecer algunas dudas de lo que aparece en la guía de autoestudio, y durante el día de hoy estaremos subiendo a la plataforma la clase correspondiente a Introducción al Estudio de la Biología Celular. Muchas gracias y espero que todos se puedan cuidar y que este video que ha sido grabado pueda ser de beneficio para que ustedes puedan desarrollar la guía y puedan entonces someterse a la evaluación y bueno, a estudiar, y cuídense.